Buenas tardes, mi nombre es José Eduardo Argueta Papa, carnet 23149 y este es mi laboratorio uno de programación de microcontroladores. Este código es solo para el laboratorio, el pues laboratorio estará en otro video, pero quisiera explicar mi código. Aquí inicialmente importamos la librería y hacemos la respectiva configuración de la pila para que el puntero siempre esté orientado después de hacer un call. Luego configuramos los puertos. Aquí el port D lo configuramos como entrada, es decir, lo utilizamos para leer los botones. Para configurarlo como entrada cargamos el valor 0 en el DDRD y luego necesitamos que sean pull-ups, entonces cargamos el valor 256, 255, es decir, encendemos todos los bits del port D y eso lo habilita como pull-up. El port B corresponde al contador uno. Para configurarlo como salida, encendemos todos sus bits en el DDRB y le damos un valor inicial para que a la hora de reiniciar el microcontrolador, este sepa que tiene que apagar todas las LEDs. El port C corresponde al contador número 2 y aplicamos lo mismo, encendemos todos los bits del DDRC y le damos un valor inicial. Entonces, para hacer el antirrebote, utilizamos el registro R17 y le cargamos este valor que enciende todos sus bits. Esto lo hacemos para hacer una comparación posteriormente y elegimos encender todos los bits porque, como se vio anteriormente, el pin D está configurado como pull-ups. Entonces, cuando no haya ningún botón apachado, todos los bits estarán encendidos, así como en este registro. Continuamos con el loop. En el loop hacemos un in en R16 registro al cual le cargamos el valor que hay en pin D. Es decir, cargamos toda la información que hay en los botones. Hacemos una comparación entre R17 y R16, que como vemos aquí es este valor, y suponiendo que ningún botón está pachado, entonces R16 y R17 tendrán el mismo valor, por lo que se cumple esta condición y saltará de regreso al loop. Si R16 tuviera un botón apachado, entonces esta condición no se cumple y saltamos a este call, que llama al delay. El delay está aquí abajo y es para evitar que el microcontrolador detecte pulsos que no son intencionales. Cuando se acaba el delay, regresamos acá después del return y se vuelve a hacer esta comparación para verificar si en efecto el botón de R16 sigue apachado. Si no siguiera apachado, volvemos a regresar al loop con esta condición, pero si sí, guardamos el valor de R16 en R17 para almacenar el valor de los botones. Posteriormente, llamamos a este call, que es el contador uno y saltamos a esta etiqueta. Aquí la lógica que se sigue para el contador uno y para el contador 2 es la misma, entonces la explicaré detalladamente. Aquí comparamos R16, es decir, el valor que hay en los botones, con esta constante. Esta constante se eligió porque, como sabemos, si no hubiera ningún apachado, todos los bits del R16 estarían en uno. Pero si el botón de incremento del contador 1 se apacha, entonces se apagaría este bit, el bit 2 del puerto D. Entonces, como apachamos este botón, hacemos una comparación. Si fueran iguales estos dos valores, entonces em, significa que sí está apachado este botón y saltamos a la etiqueta incrementar. Entonces, esta es la etiqueta incrementar, a la que en el registro R18 cargamos el valor que hay en las LEDs, es decir, en el port B, y a este valor le incrementamos una unidad, y luego sacamos este valor ya incrementado de nuevo en el port B. Es decir, si teníamos un 0, aquí se le suma 1, y aquí ya sale en el port B un 1. Tenemos un return, entonces volvemos aquí y seguimos con el contador 2. Aquí, como no se ha cambiado el estado de los botones, prácticamente no se cumpliría ninguna de estas condiciones y regresaríamos acá con el return al loop y se repetiría la situación. Supongamos que estamos en el contador uno y esta condición no se cumplió, entonces vamos a seguir con esta instrucción. Si el bit 3, es decir, el botón de decremento del contador uno del port D, apachado, o sea, se apaga, entonces se cumple esta condición y nos vamos a decrementar. En esta se sigue la misma lógica que en esta etiqueta de incremento, solo que ahora en vez de hacer un increment, se hace un decrement. Y se hace un out en el port B del valor de R18 ya decrementado. Exactamente la misma lógica es la que se sigue para el contador 2. Se hace una comparación del registro R17, que es lo mismo que R16 porque hicimos un mob aquí. Y al hacer esta comparación, verificamos si el bit 4, es decir, el botón de incremento del contador 2 está encendido. Y si se cumple la condición, saltamos a esta etiqueta que es exactamente igual que la del incremento 1. Y si no, vamos a esta, que es la de decremento, en la que se lee el bit número 5. Cada vez que se termina una de las etiquetas, tenemos un return, como podemos ver aquí y aquí, que nos devolverá al loop. Y en el loop se volverá a analizar nuevamente los botones, el estado de los botones. Se volverá a comparar con R17 y el proceso se repite. A continuación mostraré cómo funciona físicamente mi contador. Por aquí tenemos el circuito armado. Haremos un download. Ya se cargó. Y entonces aquí tenemos el contador uno conectado al port B y el contador 2 conectado al port C. Los botones están conectados al port B. Comenzamos con el contador uno. 6, 9, 10, 15. Y ahora vamos de regreso hasta cero. Y aquí ocurre lo mismo.